Hola chicos y chicas, voy a grabar este video de repaso de una clase, un par de clases que ya, bueno, las que alcanzamos a tener cuando comenzó marzo, presencialmente, porque estoy todavía recibiendo algunas tareas de la primera parte y hay algunas dudas, hay algunos errores que se cometen al responder, errores de clasificación. Perdón si me equivoco en alguna palabra. Si hablo rápido me da igual porque al final pueden pausar y retroceder, pero si me equivoco en alguna palabra me voy a corregir. Lo siento por eso, pero como el video va a ser un poco largo, no voy a estar grabando y regrabando mil veces. Eh, ya, cuando nosotros hablamos de texto, como conjunto de palabras, con algún contenido, con una idea, los clasificamos en dos grupos. Los textos literarios, que es lo que estamos estudiando hoy en día, y los textos no literarios. Los textos literarios, por una parte, buscan el arte. Los textos no literarios, en cambio, lo que buscan es informar, argumentar, como las noticias, como las cartas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los textos literarios, marcamos tres características principales. Este texto del PDF que hemos estado usando de referencia, mundos literarios. La primera característica es que el mundo que se presenta, sea un poema, sea un cuento, una fábula, un mito, una obra dramática, es subjetiva. ¿Por qué? Porque si bien puede estar basada en la realidad, lo que yo muestro es lo que quiero y no quiero mostrar y es mi visión de mundo. Como autor estoy hablando. Ejemplo, si yo escribo, aunque sea un cuento sobre mi propia infancia, hay cosas que yo voy a contar y hay cosas que no. Por ende, aunque esté basado en una realidad, tiene que ver con mi mirada. Por ejemplo, podría hablar de cómo me relacionaba con mi padre y puedo describirlo, pero siempre es subjetivamente porque es desde el punto de vista del autor. Autor, narrador, protagonista, lo que ustedes quieran. ¿Me entienden? La segunda característica es que tiene un propósito estético el texto literario. ¿Qué quiere decir esto? Que es la estética que busca la belleza. Busca la belleza. ¿Qué es lo bello? Cambia con las épocas, cambia con las culturas. No es la misma la belleza en, no sé, qué sé yo. Aquí en Chile, lo que consideramos como bello, eh, a lo que se considera bello, por ejemplo, en Corea del Sur. Sí, los cánones estéticos son distintos. Si buscamos, no sé, el modelo masculino, un canon de belleza masculino, acá en Chile, es muy distinto a cómo seguramente le gustarán a las coreanas, no sé, un idol de K-pop. Son delgados, usan maquillaje, pelo de colores, ¿me entienden? Esa es la diferencia. Sí, depende del lugar, de la época, de todo eso. En tercer lugar, las características del texto literario es que es un texto ficticio, aunque esté basado en la realidad. Como ya comentaba el ejemplo de mi cuento basado en mi infancia, aunque esté basado en la realidad, va a ser ficción, porque hay cosas que cuento y hay cosas que no. ¿Sí? Esas tres características son del texto literario, sea un cuento, una fábula, o sea, género narrativo, sea género lírico con los poemas, odas y todo eso, o sea con el género dramático, con las obras dramáticas. ¿Sí? Luego de esto, saltamos, saltamos, saltamos. Vimos el ejemplo de... Ah, bueno, texto de ficción. Claro, todo texto literario es un texto de ficción y es subjetivo. Todos los textos literarios. ¿Sí? Y posteriormente vimos lo que son los mundos literarios. ¿Sí? Los mundos literarios, bueno, acá lo pueden revisar con mayor profundidad. Los mundos literarios son distintos y nosotros hemos estudiado cinco, si no me equivoco. Cinco, exactamente. Hemos hecho una clasificación sencilla de cinco. El mundo cotidiano o realista, que se basa en las reglas y leyes del mundo real. Acá no hay magia, acá no hay dioses, ¿sí? Mundo real, ¿sí? Más allá de las creencias personales de cada uno. El mundo cotidiano realista, ¿sí? Bueno, el único dios usualmente que hay en el mundo cotidiano realista es si, por ejemplo, no sé, nuestro personaje es judío, es cristiano, es budista, pero acá los dioses no existen de forma tan material, ¿me entienden? Para no confundir. El mundo cotidiano realista es un diario de Ana Frank, ¿sí? Un niño al pijama rayas, o sea, hechos que ocurrieron o que están basados en la realidad y que podrían ocurrir, ¿sí? Luego tenemos el mundo cotidiano de la ciencia ficción. Se le llama así hoy en día porque hay hechos de la ciencia ficción que antiguamente se escribieron, se inventaron, se imaginaron, que hoy en día son parte de lo cotidiano. Por ejemplo, robots. Por ejemplo, naves espaciales que hoy en día existen los cohetes. El hombre pudo llegar a la luna. Cuando Julio Verne escribió, yo les decía en clases, viaje a la luna, él se imaginaba que el hombre viajaría
no en un cohete, no existía esa tecnología. Él imaginaba, y por eso era ciencia ficción en la época, él imaginaba que iban a poner un hombre en una bala gigante disparada por un cañón gigante. Ya me entienden, ¿no? O sea, en esa época él se lo imaginaba así, porque no existía la tecnología y la ciencia ficción se basa en hablar de tecnología futurista, de punta. O sea, por ejemplo, eh, cohetes que viajan a la velocidad de la luz, viajar en el tiempo, extraterrestres, ¿me entienden? En tercer lugar tenemos el mundo onírico o fantástico. El mundo onírico o fantástico tiene que ver con el mundo de los sueños, tiene que ver con estos mundos donde todo lo extraño es tan extraño que extrañas hasta incluso al propio personaje. Por ejemplo, si se le aparece un fantasma, la protagonista o el protagonista se va a asustar. No es normal ver fantasmas. No es como en Harry Potter. En Harry Potter la magia es parte de ese mundo y es parte de la mecánica de ese mundo. O sea, en Harry Potter aparece el fantasma y la gente lo ve como algo común, algo normal. Dado que existan fantasmas es parte de esa realidad. O sea, la diferencia de un mundo onírico o fantástico es que aquí eh, todo lo inexplicable no forma parte de esta realidad y es un choque con la realidad. O sea, puede ser un texto muy cotidiano y que de pronto hay un quiebre con esa realidad y genera temor, tanto en los personajes como también en el lector. Incertidumbre, ¿qué ocurre? No hay una explicación. Nunca hay una explicación de por qué ocurre lo extraño. No hay una explicación ni científica, ni una explicación mágica, religiosa, lo que sea. El mundo mítico literario tiene que ver con, como ya había mencionado con Harry Potter, o las crónicas de Narnia, todos estos cuentos y relatos, perdón, mágicos, novelas mágicas. El Señor de los Anillos tiene que ver con que aquí la magia o estos poderes eh, extranaturales forman parte de esta realidad. Por ejemplo, en las crónicas de Narnia, eh, Aslan, no recuerdo cómo se llamaba el león, el que era como el dios, forma parte de este mundo mágico. Sí, las brujas, todo eso. Y acá las explicaciones son mágicas. Entonces, nos queda el quinto, que es Mundo de lo Real Maravilloso. Esto es más latinoamericano, de la literatura latinoamericana que imagino que no han revisado mucho, como un 100 años de soledad, que son lecturas más de media. Aquí estamos hablando de todo muy cotidiano, pero acá la magia no se le llama magia, es como una naturaleza que va más allá. Y los hechos que ocurren no quiebran, si bien forman parte de lo real, a su vez, nunca se explican tampoco. ¿Sí? Le señalaba en clases que este mundo literario no lo profundizaran mucho, no se complicaran mucho, porque es muy fácil de confundir con este y con este. ¿Por qué? Porque en realidad todos estos conceptos son europeos. El quinto concepto es un concepto latinoamericano de clasificación. Y la literatura, aquí los límites son más difusos, por decirlo así. ¿Sí? Entonces acá viene la explicación de cada uno con sus correspondientes ejemplos y todo eso. ¿Sí? Entonces, repasando, porque esto ya lo habíamos visto. Repasando. Mundo, cotidiano realista se basa netamente en la realidad. Acá no hay magia, etc. Mundo cotidiano, la ciencia ficción, tecnología futurista. ¿Sí? Robots, pero ya hay, digamos que robots, no sé, que piensan, que hablan, que se cuestionan. Mundo onírico fantástico, no hay explicación alguna de lo que ocurre. ¿Por qué ocurre? Y cuarto lugar, mundo mítico o maravilloso. Acá la magia, lo maravilloso es parte de esta realidad. Por ejemplo, mundo mítico o maravilloso es, por ejemplo, el mito de Thor. Thor, dios nórdico, que blande un martillo y por eso hay tormentas. O sea, hay una explicación de las tormentas, pero es una explicación eh, en base a deidades, a dioses, una explicación religiosa de cierta forma, o una explicación mágica. ¿Me entienden? Eso, muchachos y muchachas. Creo que mañana subiría el segundo video que va a ser netamente sobre contexto de producción. Saludos.